La locomoción. El patio ferrocarrilero de Tolosa, cerca de La Plata, en Argentina. Como muchos otros cementerios ferroviarios alrededor del mundo, nos narra una historia de olvido y decadencia. Estas oxidadas moles son recuerdos de los antiguamente grandiosos ferrocarriles argentinos, y para aquellos que trabajaron en ellos, su abandono es un punzante recordatorio del pasado. Aquí alguna vez hubo más de 6.000 personas trabajando. Hoy solo hay unas 220, tal vez. Y el abandono que se ve en el césped y en los edificios me hace sentir tristeza. Era un lugar muy activo y aquí comencé mi carrera. Me da mucha tristeza verlo ahora. Por todo el mundo, los ferrocarriles están en decadencia. Los pioneros que los construyeron pensaron que los hacían para el futuro, como una respuesta permanente a los problemas de transportación de bienes y personas, permanentes hasta que las personas dejaron de usarlos. Aún en las ciudades, los ferrocarriles han tenido que sostener una desigual batalla contra otros transportes. En Los Ángeles, la capital automotriz del mundo, perdieron definitivamente la batalla. La vía hacia el futuro. La forma en que las sociedades escogen sus transportes no es sencilla. Las decisiones actuales sobre carreteras, líneas férreas y transportes públicos afectarán dramáticamente la vida por generaciones. Pero esos juicios pueden ser peligrosos. La predicción del futuro siempre es difícil, porque las personas casi nunca comprenden cuando se habla de cambios enormes. Cuando yo era niño, a finales de los 40 y principios de los 50, todos pensaban que el helicóptero reemplazaría al automóvil. La era del helicóptero acaba de llegar. Aún no hay 2 de ellos en cada cochera. Pasará algún tiempo para que papá duerma 1 hora más por las mañanas, porque irá a trabajar en su helicóptero. Se dice que un ama de casa puede aprender a volarlo solo en 1 hora. Pueden volar a 137 kilómetros por hora, rinden 3.4 kilómetros por litro de combustible y vuelan 2 horas y media sin requerir combustible. Eso nunca sucedió. Imagine cómo sería la vida si hubiera congestionamientos de tráfico en 3 dimensiones en lugar de 2. Sería una pesadilla ambiental. Esto indica que a través de la historia nos han fascinado los modos y las formas de transportación, pero realmente no hemos sabido predecir lo que nos depara el futuro. En la década de 1950, el ferrocarril norteamericano Union Pacific se enfrentaba a un futuro dominado por la tecnología. Como siempre, la historia del progreso de los ferrocarriles será escrita por una industria dinámica, cuyo emblema será la rueda radiada. Aquí la discusión será sobre lo práctico de una locomotora activada atómicamente. ¿Se puede lograr el suficiente aislamiento para protegerse externamente de las radiaciones? Aquí tenemos 3 metros, Bob. Este intercambio es uno de los soportes de la investigación ferroviaria. Los ingenieros por sí mismos nunca podrían determinar el futuro de los ferrocarriles. Para que se adopten sus ideas, siempre necesitarán aliados en el comercio, en la política y en la opinión pública. Los ferrocarriles debieron tener una razón para existir en todos los países. Alguien se tuvo que interesar en ellos para que los sueños de los ingenieros cobraran forma. El propósito de los pioneros del siglo XIX no fue solo el transporte. En Argentina, su objetivo fue muy claro: simplemente ganar dinero con el pueblo.
Dale, corre la chapa y... Tren viniendo. Los tiempos del dinero revolvente han terminado. Ahora los hombres libran una batalla constante contra el equipo obsoleto en la cabina de señales de Tolosa. Estamos bajando las señales, que es un sistema de levas, que son pesadas porque es antiguo. Esto repercute siempre en nuestra salud. Varices, mal de columna, un montón de trastornos psíquicos también, porque tenemos que estar constantemente atendiendo el tema de los trenes. Yo, mediante este sistema de bajé las señales, le di paso para que el tren circule hasta la próxima estación. Cuando el tren pasó, le voy a ir reponiendo las señales a medida que el tren pasa, para evitar accidentes, que es lo que consiste en nuestro trabajo. A la vez estamos atendiendo, porque esto es vía doble, el otro tren que va para La Plata. A principios del siglo, Argentina tenía uno de los sistemas ferroviarios más eficientes del mundo. Esa fue la clave para la prosperidad del país. Argentina nunca fue una colonia británica, pero al comenzar la década de 1900, las finanzas británicas dominaban su economía. Para 1914, Argentina era el tercer exportador mundial y tenía el crecimiento económico más rápido de Sudamérica. Los ferrocarriles lo habían hecho posible. Abrieron el país y reemplazaron las carretas tiradas por bueyes que tardaban meses para llegar con los granos y cereales. Podían transportarlos en pocas horas, fácil y rápidamente por ferrocarril. Ese fue el principio, y por supuesto se expandieron. Había ocurrido lo mismo en África, en Asia y en la India. Por todo el mundo, los ferrocarriles británicos expandieron los países por donde pasaban. Este fue uno de ellos y prosperó mucho en esa época. Mientras las utilidades fluían del país en una dirección, llegaban personas clave como Peter Curtis desde la Gran Bretaña buscando fortuna en el negocio de los ferrocarriles. Había maquinistas y fogoneros importados, así como jefes y capataces, y por supuesto, los jefes de los departamentos, y todos eran personas de habla inglesa. Todos ellos entendían sus posiciones y las respetaban. Todos cumplían con las tareas que se les asignaban, y como no ganaban mucho, pienso que los accionistas se sentían agradecidos porque todos recuperaron su inversión. Pero ese no era el único beneficio financiero para Gran Bretaña. Todo, desde las estaciones y las locomotoras hasta los carros, eran británicos. Aún más, el carbón que alimentaba los trenes venía de las minas británicas, hasta 55 millones de toneladas anuales. Una importante proporción de las exportaciones británicas de carbón se embarcaba hasta el otro lado del mundo. Los ferrocarriles británicos fueron un arma de doble filo en Argentina, porque favorecían productos esenciales para la economía británica, pero no favorecían a los mercados naturales internos de Argentina. En 1946 comenzó una nueva era en la política de Argentina. El gobierno populista del general Perón consideraba que los intereses de Argentina eran prioritarios. Lo primero en su agenda fue la nacionalización de los ferrocarriles. En Tafí Viejo, la metrópoli de los ferroviarios, sede de los talleres más grandes de la nación, las fiestas caracteres de apoteosis. Los trabajadores del riel ven cómo el sueño de varias generaciones es llevado a la realidad. Los trenes que construyeron merced al sacrificio ya son patrimonio de la nación.
Desde ahora no trabajarán más para un dueño residente allende los mares. El esfuerzo de cada uno se ofrendará solamente ante el altar de la patria. La campaña para la nacionalización de los ferrocarriles comenzó mucho antes que el gobierno de Perón. La mayoría de las personas la apoyaban, como podemos ver en las películas y los noticiarios que muestran el día de la nacionalización. Debemos entender que la política de la nacionalización fue solo un paso hacia un contexto más amplio referente a la nacionalización de nuestros servicios públicos y con una nueva perspectiva del desarrollo económico en Argentina que comenzó con el gobierno de Perón. El objetivo era que todas las utilidades que fluían hacia Europa permanecieran en Argentina para beneficio de los argentinos. Una idea muy noble, con mucho orgullo y con objetivos nacionales. Estos activos fueron comprados por Argentina. El problema llegó después. Se perdieron los objetivos y el propósito de las instituciones nacionalizadas. ¿Eran los ferrocarriles un medio de transporte? ¿Eran una fuente de empleos? ¿O eran una fuente de necesidades de obras públicas? ¿Cuál era su función? La función y los objetivos de la institución se habían perdido. Aunque también sucedió en otros países, aquí la pérdida fue más profunda. Bajo Perón, los ferrocarriles, que ya necesitaban modernizarse, comenzaron a desintegrarse por falta de inversión. Sí, fue horrible. Terrible, espantoso. Fue una locura. Fue culpa de los ferrocarriles, porque no persiguieron ni protegieron su negocio. Lo dejaron perder. Antes no había carreteras, pero ahora sí. Y lo extraño es que las personas aún no se dan cuenta de que los ferrocarriles no requieren cientos de vehículos motorizados para el transporte cuyos costos son mucho más altos. ¿Habrán olvidado ese hecho básico? Cuarenta años después, los ferrocarriles y la economía de Argentina eran un desastre, arruinados por los sucesivos regímenes militares. Por la situación en la que nos encontramos hace unos 2 o 3 años, podríamos decir que en 5 años más, los ferrocarriles hubieran desaparecido por completo. Y de hecho, ya ha desaparecido la mitad del sistema. Si contamos el número de locomotoras trabajando, son el 45% del total de la flotilla. Más del 50% de la red está en mal estado y podemos decir lo mismo del resto de la vía férrea. Y en ese caso, creo que el país hubiera caído en un caos de transportación. El gobierno de Menem trajo capital extranjero en 1989. Careciendo de inversiones, decidieron desnacionalizar el sistema y devolverlo a la iniciativa privada. Sí, sí. La nueva administración planea volver a hacer productiva la red, usando una estrategia que reducirá dramáticamente las dimensiones del sistema. Cerca del 90% de los trabajadores ya han perdido sus empleos. Son medidas fuertes para asegurar la supervivencia, pero el gobierno de Menem hace cautelosos acercamientos para animar a los inversionistas privados a correr el riesgo. En el pasado, se invirtió mucho dinero en este sistema. Las mejoras a este mismo sistema podrían ser la diferencia. Podemos hacer mucho. Algunas personas creían que solo con los TGV o trenes bala se podrían recuperar los ferrocarriles de Argentina. Nosotros pensamos que, siendo un país pobre,
No podemos hacer todos esos cambios tecnológicos. Tal vez aún no tengamos necesidad para trenes tan sofisticados y futuristas. Y tampoco podemos compararnos tecnológicamente con países como Japón o Francia u otros. Argentina es la víctima de dos perspectivas fallidas. De los desarrolladores que volvieron a su economía dependiente de un sistema extranjero y de los nacionalistas que acabaron con los trenes. La nueva medida para juzgar a los ferrocarriles argentinos será su capacidad para hacer dinero. Las prioridades de los ferrocarriles de hoy son como las de los pioneros originales. Algunos piensan que el ferrocarril debe pagar su salvamento. Otros alegan que representa falta de visión sobre el propósito original de los ferrocarriles como medio de transporte para las personas y sus bienes. Un beneficio para todos. Honestamente, pienso que la política del gobierno referente al sistema ferroviario es totalmente ilógica desde cualquier punto de vista. Debemos entender que muchos pueblos del interior de Argentina quedarán completamente aislados. Eso afectará a las personas más pobres. En Argentina la mayoría de las personas toma los trenes, especialmente de la clase trabajadora. Y la principal consecuencia de la supresión del sistema ferroviario será que dejaremos a esas personas en el aislamiento total. Esos son los hechos. El pueblo de María Obernitas era una activa comunidad, pero murió con el ferrocarril. A pesar de lo que les depara el futuro, las comunidades que los ferrocarriles construyeron y que luego abandonaron no figuran en su nueva visión. Y ya les digo que la gente empezaba a viajar. Se iba unos a Buenos Aires, otros a Pergamino, otros a Rosario, a ciudades más grandes para donde había el trabajo. Porque falta la comodidad, el tren, vio que el tren era muy útil en la mañana, en la noche, iba todo para un lado para otro, se viajaba mucho. Sí, y al faltar el tren ya queda muerto el pueblo, ¿no? Los ferrocarriles de Japón son la envidia del mundo. Son rápidos, limpios y puntuales. Un verdadero ejemplo para otras naciones de lo que puede lograrse cuando el gobierno, las empresas y la ciencia cooperan para el beneficio de todos. Cada 3 minutos y medio en promedio sale un Shinkansen o tren bala de la central de Tokio. Bienvenidos. Este tren, el Nozomi Express, corre entre Tokio y Hataka. Mi nombre es Sato y conduciré este tren desde Tokio hasta Shinosaka vía Toyohashi. Me siento muy orgulloso de conducir este tren, mundialmente famoso por su confiabilidad. Mi hijo seguirá mis pasos y será conductor de un tren. Ahora trabaja para la línea Tobu Tetsudo.
Los ferrocarriles han florecido en Japón. Su controlada economía los ha protegido de la competencia, pero a un precio. En las pobladas ciudades, los trenes son ideales para transportar grandes cantidades. Con tantas personas en todas partes, el sistema debe operar como un reloj. Los japoneses han invertido mucho en los cómodos y modernos trenes sin preocuparse demasiado por su costo. En Tokio, los trenes y subterráneos transportan al 90% de los trabajadores que viajan a los distritos comerciales, muchos más que en cualquier otra ciudad del mundo. Muchas de las características del Japón moderno están económica y culturalmente resumidas en su sistema ferroviario. Económicamente, claro, el milagro japonés no se hubiera logrado sin su red ferroviaria, que transporta a las personas de los suburbios a sus trabajos diariamente y transportan la carga con eficiencia. Culturalmente es una especie del modelo del milagro del Japón moderno. El Japón florece en una cultura de consenso, que considera que los intereses de la población están unidos a los de las empresas y el comercio, con una visión única del bienestar nacional. En Tokio, el sistema ferroviario transporta cerca de 35 millones de pasajeros cada día. En la cultura popular japonesa está tan establecido que los ferrocarriles llegaran puntuales que existe un género de historias detectivescas en donde la trama siempre se basa en los itinerarios de los trenes y que describen toda clase de elaborados actos de detección, diciendo que si el tren de las 8:45 había llegado 1 minuto y medio antes que el de las 8:47, el asesino habría podido transbordar al otro, etc. Esa clase de historias no serían creíbles en Norteamérica. El tren de la línea ida sale a las 10:15. Ella transbordó al de las 10:28 que llegó puntual. A las 10:42 apenas tuvo tiempo para volver al tren que salía en dirección opuesta desde Toyokawa a las 10:50. Pensó que nos engañaría cambiando de trenes. Tardan 15 minutos de una estación a la otra. La sospechosa fingió dormir durante ese lapso. Ah, sí, la sospechosa llegó unos 15 minutos antes y cambió de tren. En Japón no habían transportes sobre ruedas, hasta que los primeros occidentales llegaron con noticias de los ferrocarriles en 1854. Receloso de abrir sus puertos al comercio occidental a principios del siglo, comenzó a construir y operar sus propios ferrocarriles. En su afán de modernización, los japoneses adoptaron el ferrocarril como el medio de transporte ideal. Su geografía de estrechas islas volcánicas y su sociedad estrictamente ordenada fueron las condiciones ideales para los ferrocarriles. Como en Argentina, los ingenieros británicos ayudaron a construir el sistema, pero siguieron bajo el firme control de los japoneses.
Irónicamente, la derrota de la Segunda Guerra Mundial resultó aún más ventajosa para los ferrocarriles japoneses. Si comparamos las economías de los Estados Unidos con la del Japón o Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, la distorsión que observamos es la cantidad de dinero, la cantidad de talento científico e ingenieros que se han dedicado a actividades militares. Esto dio buenos resultados en la aviación y las industrias aeroespaciales, pero muchas personas piensan que ha sido una verdadera pérdida. En Japón se aplica el mismo dinero y el mismo talento para proyectos comerciales y para la infraestructura propia del país. La excelencia del sistema ferroviario del Japón es un símbolo de sus logros, ya que no han construido flotillas nucleares. En 1964, Japón lanzó un nuevo tren futurista. El Shinkansen se inauguró a menos de 20 años de la destrucción de la bomba atómica y fue una señal para el mundo. Otros países enviaron hombres al espacio. Japón expresó su poderío por medio del tren. Se necesita tener espíritu de constructores para establecer una marca en la historia como constructores en vez de consumidores. La construcción es parte de la naturaleza humana, igual que el consumismo. Es interesante que las personas a las que recordamos sean los grandes constructores como Ramsés II, el Imperio Romano, y las personas que construyeron o dejaron algo, y no a las personas que tuvieron niveles de vida muy altos. Japón ciertamente tenía ese espíritu de construcción, pero tuvo un precio. Presionados con la misión de reasegurar el prestigio nacional y de proveer transportación para el milagro económico, los ferrocarriles japoneses salieron adelante con más y mejores trenes nuevos, pero no recuperaron sus costos. Sus pérdidas comenzaron en 1964 con la introducción de los trenes bala y se fueron acumulando. Mientras que otros países desmantelaban sus vías y recortaban sus gastos, los FNJ o Ferrocarriles Nacionales del Japón continuaban adelante. Armados con lo que parecía ser un cheque en blanco del gobierno, los FNJ invirtieron en la mejor de las tecnologías. Sus costos se fueron elevando con sus nóminas. El gobierno que los financiaba se enfrentó a una crisis. El problema de la deuda de los ferrocarriles nacionales del Japón llegó a ser tan grande que para 1987 sus pérdidas habían alcanzado el 10% del Producto Nacional Bruto de esa época, cerca de 2.000 libras esterlinas por cada hombre, mujer y niño en el país. En la década de 1980 llegó al Japón la moda de interrogar al gobierno. Tenía que hacerse algo para reducir la deuda. Buscando la inspiración, el gobierno solicitó la ayuda de los ferrocarriles privados. Cuando se nacionalizaron los ferrocarriles nacionales de Japón a principios del siglo XX, algunas cuantas líneas locales permanecieron siendo privadas. Con el paso de los años fueron creciendo y las líneas privadas comenzaron a rivalizar con los ferrocarriles nacionales. Las líneas ferroviarias privadas crecieron con las comunidades a las que servían. Compraron tierras alrededor de sus vías y desarrollaron industrias inmobiliarias y de servicios. Operaron supermercados y hasta funerarias. Los ferrocarriles eran solo una parte de sus negocios. Actualmente ganan dinero con los clientes que los ferrocarriles llevan a sus comercios. En estas compañías diversificadas, los ferrocarriles ni siquiera necesitan las utilidades. El sistema funciona. Hay más ferrocarriles privados en Japón que en ninguna otra parte del mundo. Los ferrocarriles nacionales no podían copiar los diseños de sus competidores privados. Sin embargo, el gobierno decidió privatizar el sistema con propósitos administrativos, pensando que la iniciativa privada controlaría con mayor firmeza sus costos. Los ferrocarriles fueron privatizados porque se consideró que era la única solución para la situación de su deuda. Los FNJ desempeñaban un papel en la vida nacional japonesa, incluyendo la política. No podían controlar sus propias inversiones y se vieron forzados a construir líneas en áreas cada vez más marginadas por razones políticas, a financiarlas y a costearlas. Y no siendo una corporación pública, entonces no estaban en posición para resistir estas presiones.
El gobierno privatizó el sistema en 1987 y ahora las nuevas compañías se han lanzado al mercado de valores. La nación aún tendrá que pagar la deuda acumulada por los ferrocarriles nacionales que son esenciales para su economía. Privatizados o no, si tuvieran dificultades, el gobierno los apoyaría. Aún en el Japón, que tiene la voluntad para apoyar a los ferrocarriles, así como aliados naturales en el comercio, el gobierno y la sociedad, y en donde los ferrocarriles tienen un sentido geográfico, se deberá pagar un precio. En todos los rincones del país, en una docena de grandes ciudades, las trompetas de la industria han llamado al clan. Legiones de artesanos se han unido para ofrecer transportación a una nación de individuos. Norteamérica fue la primera nación que cambió su afecto de los ferrocarriles hacia las carreteras. Los autos baratos y producidos en masa prometieron un transporte personal para una nación de individuos y condujeron los ferrocarriles a la decadencia. Los nuevos automóviles salen de las fábricas extendiendo el placer y acelerando los negocios por todo el país. Su destino, todo Norteamérica. Todas las noticias, todo el tiempo. Este es el noticiario de la KFW 98. Denos 22 minutos, nosotros le daremos el mundo. Tenemos un incidente en la 101 en el centro. Aquí está Jeff Bogg. Ese ya está resuelto. Tenemos otro en la calle 14, en la intersección al este de Los Ángeles. Había 2 autos detenidos en el carril izquierdo. Se está despejando. El tránsito hacia el sur de Hollywood está detenido hasta Vermont y continúa aumentando. Soy Jeff Bogg, Jetcopter 98. Seguimos recibiendo informes de la carretera a Pomona al oeste de Lorena y al este de Los Ángeles. El tránsito hacia el oeste sigue detenido. El tránsito cada 10 minutos, solo en noticias KFW 98. Las autopistas siempre están atascadas en Los Ángeles. Es uno de los sistemas más complicados que he visto. Por las mañanas o las tardes es normal que se formen líneas de 30 o 40 kilómetros solamente por el tránsito, sin accidentes ni autos detenidos. Cuando tenemos accidentes es algo horrible. El tránsito se detiene por kilómetros y cuando todos se detienen en las carreteras, el smog se vuelve cada vez peor. Resulta muy claro en algunas ciudades como Los Ángeles que nos acercamos al final de la era del automóvil. Están disminuyendo los promedios de velocidad en nuestras ciudades. Las ventas de autos se han derrumbado durante la última década y cuando los historiadores estudien la década de 1990, dirán que en cierta forma fue el final de la era del automóvil. Al avanzar hacia el ambiente más congestionado del siglo XXI, tendremos que hallar otros medios de transporte. Los Ángeles albergó alguna vez a la mayor línea ferroviaria eléctrica del mundo. Formaban tanta parte de la ciudad que cuando se estableció ahí la industria fílmica, los famosos carros rojos del Pacífico se hicieron estrellas del cine mudo. Los Ángeles creció con los tranvías. Esto significaba que los fraccionadores podían comprar parcelas y propiedades, subdividirlas y hacerlas atractivas para los consumidores al conectarlas con el centro por medio de una línea de tranvías. Entre los principales fraccionadores que trabajaron en Los Ángeles desde el principio, construyendo la línea de tranvías y subdividiendo las tierras, estaba Henry Huntington, que tenía relaciones familiares en el negocio de los ferrocarriles y que originalmente había hecho fortuna con los bienes raíces. Pero el mecanismo al que debía su éxito, el desarrollo de los bienes raíces, era la conexión de transportes a las áreas comerciales de la ciudad. Huntington creó la Compañía Eléctrica del Pacífico en la década de 1900, extendiendo sus líneas a las que entonces eran áreas agrícolas. Pronto las casas y los suburbios se comenzaron a extender a lo largo de las vías. Era la red más grande de Norteamérica y definía la forma de la ciudad. Era conmovedor en el sur de California, en las décadas de 1950 y 1960,
el observar los planes trazados por Henry Huntington con sus trenes de la línea roja, porque podemos ver las mismas ciudades que estaban en el desarrollo suburbano de Los Ángeles, pero no estaban conectadas con la Interestatal 10 ni con la autopista de San Bernardino o la carretera de Santa Ana, sino con esta red de tranvías y troles de los trenes rojos. Y a menudo me imagino lo agradable que debe haber sido viajar por las mismas rutas y hacer las mismas conexiones en los elegantes carros de los trenes de ayer. Popular como servicio público, el sistema de los carros rojos solo obtuvo utilidades unos cuantos años. Fue presa fácil para sus competidores. Al comenzar la década de 1950, muchas de las principales corporaciones de la industria petrolera, la industria de los neumáticos y la industria automotriz conspiraron para comprar los sistemas ferroviarios locales de las ciudades por todo el país. Una vez que las compraban, abandonaban las vías y los carros en esas ciudades. La Compañía Eléctrica del Pacífico, los grandes carros rojos, era nuestro medio de transporte y cubría 18,000 kilómetros en el condado de Los Ángeles. Cuando el sistema fue comprado y abandonado, nos quedamos sin un medio efectivo para transportarnos fácil, económica y eficientemente. El último tren corrió en 1961, creando un cementerio más en el mundo. Las ventas de autos se dispararon en Los Ángeles y aquellos que no los tenían quedaron atrás. Cuando los carros rojos fueron retirados de Watts y del área de Los Ángeles, las personas quedaron estancadas. Causaron interrupciones a las familias y a los niños. El sistema de carros rojos, como todo transporte público, era usado por muchas personas jóvenes que normalmente no tienen auto, y años atrás realmente nadie lo tenía. Con el interés de la mayoría de los jóvenes, necesitaban ir a otros lugares, ¿verdad? Necesitaban adquirir experiencia y sus oportunidades de trabajo desaparecieron porque ya no tenían acceso a buenos transportes públicos. Creo que una parte del espíritu de la comunidad también desapareció con aquellos que habían conocido, como una abuela. ¿Comprenden lo que digo? Había sido algo tan familiar, tan querido y tan cómodo que fue doloroso verlo desaparecer. En la comunidad negra, la pérdida de la línea incrementó las tensiones sobre su imposibilidad de compartir el sueño norteamericano. Los disturbios de Watts en 1964 fueron una señal para Norteamérica de que las comunidades minoritarias, segregadas del sueño norteamericano de progreso y prosperidad, habían tenido suficiente. Norteamérica se sacudió con las imágenes televisivas de violencia y destrucción. Los derechos civiles ascendieron aún más en la agenda política. Entre los más afortunados en las áreas suburbanas, esta tendencia de preocupación promovió la causa del automóvil, no solo como medio de transporte, sino también de seguridad. Mi automóvil está ahí cuando estoy listo para irme. Me lleva de una puerta a otra y tengo absoluto control sobre quién viaja conmigo. Aunque generalmente hay tránsito, puedo encender el aire acondicionado y llevar cintas de audio. Es un medio seguro. Puedo controlar el aire acondicionado a mi gusto y recoger o llevar a los niños, como lo hacía cuando los míos iban a la escuela. Por todo el mundo, la popularidad del automóvil amenaza a su propia supervivencia. Ahogada por la contaminación y los embotellamientos, la ciudad de Los Ángeles busca alternativas en su pasado. Las vías férreas se están volviendo a tender en sus calles. El nuevo sistema que corre sobre la ruta de los antiguos carros rojos es llamado la Línea Azul. Durante 40 años, Kenny Hahn ha participado en la política local de Los Ángeles, representando a un distrito predominantemente negro en donde aún vive.
Él fue la fuerza motriz que revivió el sistema ferroviario público. La solución de Hahn para construir la línea fue la proposición A, un impuesto de medio centavo sobre los bienes de consumo exclusivamente para el transporte público. Fue muy difícil hacer que las personas votaran por la proposición A, que creó los fondos. Pero después, como dirigente político del condado de Los Ángeles, tenía que asegurarme de que mi distrito fuera el primero, y así lo hice. Tenía que demostrarles a las personas de mi distrito que podrían escuchar a la línea azul, que podrían sentirla y usarla como resultado de la promesa de campaña que les había hecho de que contarían con buena transportación. Las personas dependientes del tránsito, que no tienen automóviles para trasladarse de un extremo a otro de esta gran ciudad, exigen que sus dirigentes políticos construyan un sistema ferroviario. Esa es una presión política. La otra es que toda la economía de la región depende de la rápida transportación de personas y bienes, lo que nos da una doble perspectiva. Por si fuera poco, que no lo es, necesitamos descongestionar el tránsito y la contaminación del aire en esta vasta región, por lo que tenemos tres asuntos muy importantes relacionados con la motivación política. En Los Ángeles es correcto, políticamente, apoyar a los ferrocarriles. Si se nos pregunta si debiéramos transportarnos colectivamente en ferrocarril, la respuesta será un rotundo sí. Pero en realidad la mayoría de las personas no piensan en viajar en tren, sino en que sus amigos y vecinos abandonarán sus automóviles para transportarse por medio de los trenes y que así habrá suficiente espacio para conducir por las autopistas. Es lo que motiva a la mayoría de las personas. Muchas de ellas votan por el sistema para que otros lo usen, pero ellas no lo hacen. Sinceramente, yo seré el último en abandonar su automóvil para usar el sistema de trenes subterráneos. Más que un beneficio, me parece un retroceso. Las personas son muy obstinadas y será muy difícil que abandonen sus autos por cualquier clase de transportación masiva. Aquí será muy difícil, pero esperamos que comiencen a hacer progresos. Realmente necesitamos un sistema ferroviario masivo. Kenny Hahn enfatizó esa necesidad y convenció a suficientes votantes de Los Ángeles para aprobar su proposición de construir un nuevo sistema ferroviario sobre algunas de las antiguas rutas. Así, Hahn aseguró su éxito en las elecciones locales subsecuentes y su lugar en la historia política. Cuando se contaron los distritos, yo tenía el 90 o 95% de ellos, y en algunos tenía el 100%. En California no es común obtener el 90% de los votos. ¿Por qué logré el 100% en este distrito? ¿Porque construí una piscina para los chicos en esa área? ¿Una biblioteca? ¿Una estación de bomberos? ¿O porque desarrollé una línea ferroviaria para su uso? Cuando vayan a las urnas volverán a votar por Kenny Hahn. El 100% no es común en California, ni en los Estados Unidos de Norteamérica, ni en el resto del mundo. 4、3、2、1、スタートです。En Miyazaki, en la punta sur del Japón, no buscan votos para planear su futuro. El tren Maglev ha abandonado las ruedas y las vías. Se eleva y se mueve con magnetos. Y a velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. El futuro del tren Maglev dependerá de los mismos factores que decidieron la suerte de los ferrocarriles argentinos, de los carros rojos de Los Ángeles y de todos los sistemas ferroviarios alrededor del mundo.
En el próximo siglo se espera que lleguen más personas a las ciudades. La lucha para solucionar los problemas de transporte planteará el mayor dilema entre la democracia y el libre comercio. El balance entre las decisiones individuales y el bien común y la forma de promover las inversiones privadas o públicas sin prospectos de beneficios inmediatos. En Los Ángeles, los conductores como Gerald Silver han tomado una decisión individual y están contentos de vivir con las consecuencias, aun cuando muchos de sus conciudadanos no lo estén. Lo mejor del automóvil es que es un transporte de capital personalizado. Lleva su propio sistema de estéreo, sus propios tocacintas. Uno puede tomar café y si lo derrama será en su propio auto. ¿A quién le importa? Creo que el automóvil tiene cierta actitud parecida a la del llanero solitario. El problema es que eso solo funciona en las praderas y no en las megaciudades en las que habitaremos en el futuro. Los pasajeros de los trenes de Tokio también han tomado una decisión, y las siguientes generaciones continuarán pagando el precio con sus impuestos. Cuando vemos en la estación de Shinjuku a los millones de personas que pasan por aquí, observamos una gran coordinación que sacrifica algo de la comodidad personal por el bienestar general del sistema al usar la red ferroviaria. Si comparamos a los trenes japoneses con las autopistas norteamericanas y sus grandes y lujosos automóviles, observamos el contraste entre el sacrificio individual para el bienestar colectivo y la comodidad individual a costa del caos colectivo. Cuando aparecieron los ferrocarriles, sus beneficios fueron claros e inmediatos. Fue una edad de oro. Era sencillo construir para el futuro, pero por atractivo que sea, tal vez no podamos reconstruir el pasado. Hay una especie de romanticismo asociado con nuestro pasado. Todos amamos nuestros ferrocarriles, desearíamos conservarlos y tratamos de reconstruirlos. Pero pronto veremos que sus costos serán demasiado altos y que sus efectos sobre los congestionamientos de tránsito serán mínimos. Algunas actividades como la educación y la transportación tienen efectos a largo plazo y son buenas inversiones, a pesar de no ofrecer resultados inmediatos. Si soy un padre o una madre capitalista que piensa enviar a sus hijos a recibir educación durante 16 años, sería una mala inversión y ningún capitalista la haría. ¿16 años sin utilidades? No se podría recuperar la inversión. Por otro lado, los ciudadanos preparados benefician a cualquier sociedad, y es lo mismo con un buen sistema de transporte. Si lo analizamos en cualquier momento y lo juzgamos con un criterio muy estrecho, probablemente no tenga sentido y jamás hubiéramos construido el sistema carretero interestatal. Pero por otra parte, sí tiene sentido y nos preguntamos por qué construyó caminos el Imperio Romano. Lo que nos mantiene unidos es el sistema de transporte.